Buenos días. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de ejercicios para el último parcial. Aquí tengo Bien, aquí tenemos entonces el espacio generado por 4 vectores de R4 y la primera parte quiere hallar una base para el complemento ortogonal de ese subespacio, ¿no? Sí, claro, primero tenemos que definir el subespacio porque el hecho de que esté generado por 4 vectores no quiere decir que su dimensión sea 4, sino que dentro de ese conjunto de vectores que generan H, puede haber algunos que son combinación de otros, de manera que eso es lo primero que tenemos que comenzar a ver, ¿no? Bueno, hacerlo por inspección es un poco complicado. La mejor manera es primero ver si son linealmente independientes, buscando si lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector más lambda 3 por el tercero, más lambda 4 por el cuarto, asumiendo que esta combinación lineal nos dé el vector 0, esos 4 vectores serían linealmente independientes siempre y cuando todos los lambdas sean 0. Dime. Sí, a ver, ok. Es correcto, bueno, pero quizás si los números son más feos sería más complicado revisar. Entonces, de todas maneras, ustedes van a encontrar aquí que los vectores no son linealmente independientes, porque cuando se construyen las ecuaciones me quedarían lambda 1 más 2 lambda 2 más lambda 4 es igual a 0, después lambda 1 menos lambda 2 más lambda 3 más lambda 4 igual a 0. La tercera ecuación sería lambda 3 más lambda 4 igual a 0. Y la última sería lambda 1 más lambda 4 igual a 0. A ver, déjeme verificar, aquí falta un 3. Lambda 1 menos lambda 2 más lambda 3 más lambda 4 igual a 0. Ok, entonces, ¿cuál es la manera más rápida? Bueno, de la última ecuación, lambda 4 vale menos lambda 1, y de la tercera ecuación, lambda 4 vale menos lambda 3, ¿no? Eso nos indica, bueno, podemos sustituirla bueno, nos indica que lambda 1 y lambda 3 son iguales. Si lo sustituimos en la segunda, nos quedaría lambda 1 menos lambda 2 más lambda 3. Lambda 3 igual a, déjame poner aquí, lambda 1 igual a lambda 3, es decir que esto sería más lambda 1
menos lambda 1, ¿no? Porque aquí tendríamos, bueno, aquí tenemos lambda 3 más lambda 4 que vale 0, ¿no? De manera que lambda 1 es igual a lambda 2, lambda 1 es igual a lambda 3. Bueno, con eso se debe poder resolver algo, supongo. En la ecuación, en la ecuación primera tendríamos lambda 1 más 2 lambda 1, porque es igual a lambda 2, más 3 lambda 4, 3 lambda 4 sería menos 3 lambda 1, igual a 0. Fíjense que al sustituirlo, en la primera ecuación nos da 0 igual a 0. Eso nos está indicando que esa ecuación, o cualquiera de las 4, está sobrando, quiere decir que en realidad los 4 vectores son linealmente dependientes, ¿no? En realidad solamente se requiere, bueno, también podíamos resolver el sistema con Gauss, pero trataba de hacer algo un poco más rápido. Ya utilicé la ecuación 1 y la 2, la sustituí en la 3, y al sustituir todo en la 1, exacto, nos da, entonces fíjate, si tomamos, por ejemplo, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 1, y después lambda 1 igual a lambda 3 igual a 1, y por ejemplo tomamos lambda 4 igual a menos 1, ¿no? Entonces tenemos la combinación lineal que descubrieron ustedes por inspección, que sería sumar el primero con el segundo, con el tercero, nos da igual al cuarto, es decir, en otras palabras, si le restamos el cuarto, entonces esta combinación da exactamente 0, lo cual quiere decir que los vectores son linealmente dependientes. Ahora bien, cuando son linealmente dependientes, eso quiere decir que al menos uno de los 4 es combinación de los otros, pero no es que uno de ellos es combinación de los demás, sino cualquiera de ellos es combinación de cualquiera de los otros, de manera que nosotros podemos perfectamente dejar el conjunto solamente con 3 elementos, los 3 que queramos, ¿no? Entonces, de momento, vamos a dejar el espacio generado, digamos, con los 3 primeros, es decir, con el 1, 1, 0, 0, 2 menos 1, 0, 0, y con el 0, 1, 1, 0, ¿no? Hasta ahora, la dimensión tendría que ser 3 o menos de 3, pero este proceso habría que repetirlo ahora, es decir, ver si estos 3 vectores son linealmente independientes entre sí, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, nos preguntamos lo mismo, si serán linealmente independientes los 3 vectores. Entonces, el sistema de ecuaciones correspondiente a igualar a 0 una combinación lineal nos estaría dando esto. Sí es facilito a resolver, porque fíjese que el último nos da ya va 0, 1, sí, gracias. Entonces fíjense, al volver a aplicar de nuevo este proceso, silencio por favor. Al volver a aplicar nuevamente este proceso, si hay un error me indican, no tenemos que... ¿Ah? Ya va. 1, 1, este que está aquí, ok. Ajá, entonces la última ecuación no sería 0 igual a 0, sino lambda 1 igual a 0, ¿no? Bueno, una vez que uno escribe todas las ecuaciones igual que hizo antes, nos da entonces lambda 1 es 0, lambda 3 también es 0, y al sustituirlos aquí nos da que lambda 2 vale 0, de manera que estos sí son
linealmente independientes, es decir, en otras palabras, que H tiene dimensión 3 y está generado por esos 3 vectores, que dice que uno estaba sobrando, ¿no? Uno cualquiera de ellos, pude haber eliminado el primero, el cuarto, el segundo, o sea, es lo mismo. Una vez que nosotros tenemos esto, recurrimos al hecho de que la dimensión de H más la dimensión de H ortogonal tiene que ser igual a la dimensión del espacio completo, que como es R4, nos deja entonces que el ortogonal tiene dimensión 1, es decir, que está generado por un solo vector. Ahora fíjense, en la teoría no parecía haber muchas formas de conseguir el ortogonal, y en realidad no hay muchas formas de conseguir un subespacio ortogonal sino a pie. A pie quiero decir escribiendo la definición del ortogonal, ¿no? Entonces, vamos a hallarlo. Ya tenemos la dimensión, claro, la pregunta es la base, ¿no? Pero ya sabemos que está conformado por uno solo. Entonces, el ortogonal, a ver, entonces supongamos que H ortogonal es el generado por el vector, no sé, A, B, C, D, ¿no? Entonces, si ese vector está en el ortogonal, quiere decir que tiene que ser perpendicular u ortogonal a todos los elementos de H. Pero al serlo a todos los elementos de H, también lo es para todos los elementos de la base de H en particular. Entonces lo que se debe cumplir sería que el primer vector de la base multiplicado por este, como es ortogonal, este producto punto debe dar 0, ¿no? De manera que aquí se saca la condición de que A más B más D tiene que valer 0, pero como también tiene que ser ortogonal al segundo, entonces de aquí se saca la condición 2A menos B es igual a 0, y como tiene que ser ortogonal al tercero, 0, 1, 1, 0 por ABCD, entonces se saca la condición de que B más C tiene que sumar 0, ¿no? Por supuesto, estas tres ecuaciones no deberían tener solución única, simplemente tenemos que conseguir en base a esas tres condiciones cuál es un vector cualquiera perteneciente al ortogonal, y podemos hacer eso poniendo todo, a ver, en términos de B, por ejemplo. Puede ser en términos de B, por ejemplo, B sería menos A menos D, o sea, A sería A, B sería menos A menos D. A ver, ¿cuál es la manera más? Bueno, Fes, B vale menos C, vamos a reducir el sistema de ecuaciones. Como B vale menos C, entonces B tiene que ser igual a menos C. Entonces aquí nos quedaría A menos C más D es igual a 0. Y la otra ecuación nos quedaría 2A menos B, es decir, más C, ¿no? Es igual a 0. Y entonces aquí podemos poner A como C menos D, aquí podemos poner a A como menos C medios, y bueno, B que sería menos C, quiere decir que un vector típico del ortogonal luciría de esta manera. A que sería C menos D, yo creo que aún se puede reducir un grado más el sistema. B sería menos C, C sería C, y D sería D. Esto se tiene que poder reducir un grado más porque la dimensión es 1.
Vamos a ver, tenemos A más D vale 0, 2A menos B vale 0 y B más C vale 0. Entonces, ¿por qué no despejamos A de las 12 iguales? Despejamos A de las dos primeras. Las dos primeras iguales. A ver. Sí, porque este sistema no puede quedar es decir, un vector característico tiene que quedar en términos de una sola variable, ¿no? Claro, uno podía utilizar Gauss y reducir la matriz del sistema y después ahí se ve la dependencia. O sea, me refiero, uno puede hacerlo de esta manera, es decir, la primera ecuación sería 1, 1, 0, 1 igual a 0. La segunda ecuación sería 2 menos 1, 0, 0. Y la última sería 1, 1, 0, 0. Entonces, al reducir esta matriz por Gauss sería, esta por menos 2 la sumo acá. Esta por menos 2 y la sumo acá. Esta por menos 2 la sumo acá. Esta por menos 2 la sumo acá. Esta ya quedó reducida. Ahora divido entre menos 3 la segunda ecuación. Cero, 2 tercios, 0, 1, 1, 0, ¿no? Y ahora finalmente resto esto aquí. Y esta la resto y la pongo acá. Bueno, ahí está el sistema reducido lo máximo posible. Las ecuaciones entonces serían C menos 2 tercios de D es igual a 0, que sería esta. La otra sería B más 2 tercios de D igual a 0. Y la otra ecuación sería A más 1 tercio de D igual a 0. Entonces de aquí tenemos C vale 2 tercios de D. De aquí tenemos B vale menos 2 tercios de D. Y A vale menos 1 tercio de D. De manera que un vector característico del ortogonal luciría de esta manera, menos 1 tercio de D, B sería menos 2 tercios de D, y C sería 2 tercios de D, y D sería 1 por D. Quiere decir que ahí tenemos la forma típica de un vector de ese subespacio. Por supuesto, si ustedes resolvieron las ecuaciones por métodos más elementales, a lo mejor consiguieron un vector generador similar, pero a lo mejor lo tienen multiplicado por 3 o algo así, pero en realidad eso no es muy relevante. En todo caso, el ortogonal lo genera ese vector, ¿no? Vamos a volverlo a poner acá, menos 1 tercio, menos 2 tercios. 2 tercios y 1. Claro, si le resulta más cómodo multiplicarlo por 3, también un múltiplo sirve. Si yo, por ejemplo, la va a hacer en función de C en vez de en función de B. Es igual porque te va a dar otro vector generador, pero debería darte un múltiplo de este, porque como es de dimensión 1 nada más, el espacio generado por un vector son todos los múltiplos de ese vector. Tú puedes ponerlo en términos de la variable que prefieras. Yo, como vi que el sistema me iba a dar un poquito de lata resolverlo, digamos, manualmente, preferí utilizar Gauss para dejar todo en términos de la variable D, ¿no? En todo caso, ya tenemos la primera parte, que es la base para el complemento ortogonal, que está generado por este vector, ¿no? Ya va, un minutico de silencio para ver si podemos escuchar algo.
pero debe ser un múltiplo de ese vector. Debe ser un múltiplo de ese vector. O sea, porque, claro, si fuera de dimensión 2, ahí es distinto, ¿no? Porque te pueden dar dos vectores distintos, pero que generan el mismo espacio. Pero como es de dimensión 1, dos bases de dimensión 1 solamente pueden diferir en una constante, porque la única manera de que una combinación de 0 es que sea 0 por ese vector. Ahora, la segunda pregunta pide hallar la proyección sobre H del vector B, donde el vector B es el vector 0, 0, 1, 1. Entonces, para hallar la proyección, según la teoría que nosotros vimos en las clases, la proyección de H de B se calculaba multiplicando. Ok, vamos a ponerle nombre a estos vectores, ¿no? Para poder utilizar allá una fórmula general. Digamos que este fuera U1, U2 y U3, ¿no? Entonces la proyección se genera multiplicando B por U1 veces 1 más B por U2 veces U2 más B por U3 veces U3. Estoy utilizando el símbolo de producto interno, aunque podía utilizar perfectamente el punto, porque en este caso estamos utilizando el producto interno estándar de Rn, pero es para mantener la generalidad, y en el caso de que el problema tenga otro producto interno, que le den otra fórmula para calcular el producto interno, bueno, lo que hay es que aplicar esa misma fórmula en el cálculo de los productos. Aquí la proyección la calcularíamos de esta manera. Primero multiplicamos el vector B, producto punto, con el primer vector, que era 1, 1, 0, 1, y esto es el múltiplo de veces el vector 1, más, Pero cuando se hace la proyección no tiene que ser siempre sobre una base ortonormal. ¿ah? Cuando se hace la proyección no tiene que ser siempre sobre una base ortonormal. No, yo estoy utilizando la proyección la puedes hacer sobre una base, ¿no? En principio, cualquiera. Ahora, en el caso de que tú hagas una base sobre una proyección ortonormal, te daría la proyección ortonormal, pero en este caso nos piden simplemente la proyección del vector B sobre H. Dado que ya tengo una base para H, lo que estoy haciendo es la definición de proyección, simplemente. Ahora tendríamos. Ayudaría mucho si podemos mantener el silencio, porque también dar clase requiere concentración, no es 2, 1. No, este es el... A ver, necesitamos el vector B por U2 veces U2 más más el vector por U3, que sería veces U3. Bueno, esta es la operación que hay que realizar entonces para obtener la proyección. Voy a colocar aquí Entonces vamos a ver, este producto interno daría 1, ¿verdad? 1 multiplicado por este vector nos daría ese mismo vector. Después, este producto interno daría 0 multiplicado por este vector, entonces 0. Y este que nos daría una vez este vector, que sería igual a ese vector. O sea, la proyección sería
Esa sería la proyección sobre H. Entonces, fíjense, si nosotros necesitáramos, ¿verdad?, hallar un complemento ortogonal, normalmente la mejor manera de hallar un complemento ortogonal es primero hallando una base de subespacio H, ¿no? Y entonces con base a la dimensión, a la cantidad de vectores linealmente independientes que lo generan, puedo saber cuál es la dimensión del otro. Eso sería bueno saberlo de antemano, antes de sentarse a hacer los cálculos. ¿Cuál es la dimensión? Para saber cuántos vectores me tienen que quedar. Una vez que yo tengo la dimensión, pues lo que hago es colocar un vector cualquiera de componentes indeterminadas, de tal manera que la multiplicación escalar de ese vector por cada uno de los elementos de la base de H me tiene que dar 0. Eso da un sistema de ecuaciones que nos da un subespacio. Entonces ese es el ortogonal, ¿no? Una pregunta, en cuanto a la notación, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos que utilizar, o sea, en este caso es una proyección de B sobre H solamente? Ajá. ¿Cómo sabemos si es sobre la base ortogonal de H, ortonormal de H? No, porque te dice la proyección de H en B. Claro, O sea, cuando te dice pro, o sea, en la notación como tal. no, naturalmente en la notación, si no se especifica que quieres una base ortonormal, es porque no es necesario hacerlo, ¿no? Me imagino que eso es necesario que esté especificado, ¿no? De todas maneras, eso lo que lo haría es solamente un poquito más largo el problema, porque lo que tengo que hacer sería aplicar Gram-Schmidt a esos tres vectores, ¿no? Pero he visto que usan esa misma notación, o sea, pro y de B sobre H, y Ah, ok. la usan como base ortonormal. Bueno, de todas maneras, entonces, cuando venga al parcial, que yo tengo que venir para poder llevarme los exámenes inmediatamente y comenzar ya la corrección el mismo viernes, en todo caso, yo voy a verificar con las respuestas a ver con qué base se está trabajando, y en el caso de que la notación fuera ambigua, yo hago una aclaratoria, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen proyección sobre H, pero se está trabajando con una base ortonormal, ¿no? Bueno, es que cuando se requiere así, normalmente se dice haya la proyección ortonormal del vector B sobre... Pero bueno, de todas maneras, con estos tres vectores y con estos números tan pequeños, no debería tomar más de 10 o 15 minutos terminar la cuenta Gram-Schmidt, porque al primero lo divido entre raíz de 3, que es la norma, después calculo la proyección de este sobre los dos anteriores y así, y esto, bueno, son unas cuentas adicionales, ¿no? Ok, algo de transformaciones lineales. Bien, aquí tenemos una transformación de R2 a R3 y solamente conozco de esa transformación
el efecto de la transformación sobre dos vectores de R2 y queremos hallar la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, por lo general, la manera más sencilla de hacer esto es primero hallar la transformación lineal, utilizando que es lineal. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que el vector 1, 2 y el vector 2, 2 son una base de R2, pero no es una base canónica, pero eso no importa, ¿no? Porque mientras que sean linealmente independientes, yo lo que